Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a aprender cuáles son los géneros literarios en español y cómo se clasifican. Varios de ustedes me han pedido en los comentarios que aborde este tema y pues como es costumbre en nuestro canal, el 50% de los temas que nosotros cubrimos son propuestas que ustedes nos hacen. Entonces, comencemos. Los géneros literarios no son más que los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias según su contenido. Existen un total de 6 géneros literarios. El género épico o narrativo, que incluye el mito y la leyenda, el género lírico, que incluye la poesía, el género dramático, que incluye el teatro, el género didáctico, que incluye la epístola, el artículo, la fábula y el ensayo, el género de la novela, el género del cuento o el relato. Aquí incluimos los cuentos de hadas o cualquier cuento y los microrrelatos o microcuentos. En otro tutorial yo voy a abordar el tema del microrrelato porque es una de las tendencias más modernas e incluso yo misma estoy incursionando en el tema de escribir microrrelatos. Entonces voy a preparar también un tutorial sobre cómo hacer un microrrelato, cuáles son las características de un microrrelato y cuáles son las técnicas. Pero bueno, continuando con el tema, vamos a hablar un poquito de cada uno de los géneros. Igual luego yo pienso hacer una sesión de tutoriales, uno por cada género, porque es bastante contenido, pero esto le va a dar una visión global de cuáles son y cuáles son las características más importantes. Entonces, en el género épico, el autor nos relata temas históricos y heroicos. El protagonista normalmente es ficticio. Predomina mucho la subjetividad y la existencia de un mundo mágico. Los personajes son dioses, semidioses o héroes, y es muy común que se presente en forma de verso. Un ejemplo del género épico es la Ilíada y la Odisea. Este género no se ocupa tanto en la actualidad como en el pasado, aunque si se fijan las películas de héroes en cierta forma son una manera de expresar el género épico de una manera más moderna. El género lírico. El género lírico se caracteriza porque el autor lo que intenta es expresar sus sentimientos y sus emociones. Por esa razón es que en este género se encuentran los poemas. Los poemas son catárticos para los escritores, ayudan a liberar todas esas emociones que tenemos dentro de nosotros. También en mi canal hay un tutorial sobre cómo hacer poemas si quieres lanzarte al mundo de la poesía. Yo también escribo poesía y realmente me apasiona. Entonces, este es un género que incluye no solo los poemas, sino también los acrósticos y las coplas. Se caracteriza por la musicalidad, la belleza y el ritmo. También por la métrica y puede tener rima asonante o rima consonante o ser un verso libre, es decir, sin ninguna rima. En el género dramático, la historia se cuenta por los mismos personajes. Es por eso que las obras de género dramático son diseñadas para ser representadas por actores normalmente en un teatro. Se caracteriza por el uso de diálogos, por el uso de guiones. Hay un diálogo normalmente de estilo directo. ¿Qué quiero decir de estilo directo? Que la persona que habla directamente, entrecomillado, dice la acción. Por ejemplo, Juan, tenemos 2 puntitos, hola. Entonces, si ustedes se fijan aquí, como Juan está diciendo directamente su idea, o sea, nadie está citando a Juan, sino que Juan directamente dice su diálogo. Este es un diálogo de estilo directo versus al estilo indirecto. Si tienen dudas sobre el diálogo de estilo directo e indirecto, los invito a mi canal a ver un video sobre estos estilos. Pero bueno, lo importante aquí en el género dramático es comprender que evidentemente los diálogos son contados por los mismos personajes. Y a diferencia de lo que ocurre en otros géneros, como por ejemplo el cuento y la novela, no existe un narrador porque la historia es contada por los personajes. Eso es súper importante en este género. Bueno, el otro género que hay es el género didáctico. Su funcionalidad es la de educar. Incluye el artículo científico o periodístico, el ensayo, la epístola, que es una especie de poema extenso en forma de una carta, y la fábula.
Un poquito les voy a decir algunas generalidades de las subdivisiones que hay dentro del género didáctico, sobre todo en el caso del artículo, la fábula y el ensayo. En el caso del artículo nos referimos a artículos científicos o artículos periodísticos que se publican obviamente en periódicos o que se publican en determinadas revistas. Normalmente refleja la opinión de vista del escritor. En el caso del ensayo es un relato que es de extensión más bien breve, donde la persona da su punto de vista sobre un determinado hecho. En mi canal hay un video sobre cómo redactar ensayos, porque los ensayos son muy utilizados ya en la universidad, sobre todo en el caso de las carreras muy afines a las letras. Entonces, el ensayo tiene una introducción, donde se plantea una tesis, un desarrollo y una conclusión. Es un género muy utilizado en la universidad. Y finalmente la fábula, que es una historia donde los protagonistas normalmente son animales a los cuales se les personifica, es decir, se les atribuyen cualidades humanas de personas, es decir, los protagonistas, que son los animales, hablan entre ellos, y el objetivo de la fábula es dejar una moraleja. ¿Qué es una moraleja? Una enseñanza. Igual en mi canal hay un video sobre cómo hacer una fábula, que es otra de las actividades que en las nuevas corrientes de enseñanza se está impulsando desde las escuelas, que no solo los alumnos lean fábulas, sino que también produzcan fábulas propias. Bueno, el siguiente género es el género de la novela. Tiene una naturaleza narrativa y cuenta hechos reales o ficticios, pero creíbles. Eso es una de las principales diferencias con el género épico. Si bien es cierto que el género épico también es extenso, al igual que la novela, normalmente o realmente no cuenta hechos reales porque tiene su propio mundo fantástico. Esta es una de las principales diferencias con la novela, donde incluso aunque los personajes no sean reales, son una imitación de personajes reales y es creíble la historia, no es un mundo de fantasía. Aunque hay algunas excepciones, como por ejemplo 100 años de soledad, donde el gran Nobel García Márquez logró crear todo un mundo, Macondo. Pero incluso Macondo tiene elementos de mucha credibilidad. Dentro de la estructura de la novela hay una introducción, un nudo donde se plantea un conflicto y finalmente un desenlace. Es extensa e incluye personajes principales, secundarios y de relleno. Estos últimos datos de que es extensa y de que tiene personajes principales, secundarios y de relleno es muy importante. ¿Por qué razón? Porque es una de las características que la diferencia del cuento. ¿Por qué? Porque el cuento, aunque también tiene una introducción, un nudo y un desenlace, a diferencia de la novela, todos los hechos se encadenan en una sucesión de acontecimientos lineales y hay un solo personaje principal. Es decir, que en la novela yo puedo incluso, y es bastante común, narrar historias paralelas o historias que se bifurcan después. Y hay muchos personajes, puede haber un personaje principal con mucha fuerza dentro de la novela, pero también ese personaje necesita de personajes secundarios con los que interactuar e incluso personajes de relleno, o sea, personajes que no son tan importantes, pero que le dan credibilidad al mundo de la novela. A diferencia del cuento, que es una narración más bien breve, donde normalmente hay un solo personaje principal. Dentro del cuento voy a hacer una acotación. No es lo mismo el cuento que conocemos que el microrrelato, porque el cuento que nosotros conocemos son los cuentos comunes que nos leían cuando éramos niños, por ejemplo, La Bella Durmiente, Caperucita Rojas, Los Tres Cerditos, todos esos son cuentos. Pero los microrrelatos son una nueva tendencia en la cual el escritor crea historias muy breves, donde es el lector cuando lo lee quien termina de completar la historia. El género del microrrelato es mucho más moderno que el género del cuento y como tiene sus propias características y tiene técnicas para escribirlo, por eso les preparé un tutorial sobre este género. Pero de manera global podemos decir que es un cuento muy breve
tan breve que a veces un microrrelato es una oración, 2 oraciones, 3 oraciones, 4 oraciones, 5 oraciones, un párrafo de 6 líneas máximo, pero el microrrelato no se extiende más allá de eso. No crea mundos, no tiene muchos personajes, porque la característica principal del microrrelato, y por eso se llama micro, es que es sumamente corto. Entonces, por eso es que los escritores que hacemos microrrelato nos auxiliamos mucho del título, porque muchas veces en el título damos información que no se da en el microrrelato, pero que complementa la historia. Es una de las técnicas también. Y bueno, básicamente esos son todos los géneros que existen en la lengua española. Espero que te haya gustado el tutorial. Si tienes dudas, consultas, comentarios, por favor, házmelo saber. Recuerda que en mi canal de YouTube, Español en Casa, tu voz siempre es escuchada. Bye.